Autónoma de Guadalajara. Especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, realizada en Pemex. Subespecialidad en neurología, realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Maestría en docencia en Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Sinaloa. Candidata en Sistema Nacional de Investigadores. Médico adscrito en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Civil de Culiacán. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy para platicarles sobre las enfermedades de vías aéreas superiores. Esto involucraría la nariz, la garganta y la laringe. Bueno, y algo muy importante que inclusive no solamente les digo el día de hoy a ustedes como prensa y como público en general, sino que también les digo a los alumnos de medicina, es que el problema de las enfermedades de vías aéreas superiores, pues que tiene varios factores comunes, como son obstrucción nasal, rinorrea, dolor facial, dolor de cabeza, estornudos y tos. Y realmente uno pensaría que ya tendría el diagnóstico nada más con tener esos síntomas, y la gente en general siempre le atribuye a diversas enfermedades, y muchas veces la mayoría, déjenme decirles, que está equivocada. Algo muy común anteriormente, sobre todo anteriormente a la época del COVID, pues generalmente nosotros en la consulta nos llega mucha gente que nos dice que tienen sinusitis, por ejemplo. Y es algo que en el 90% de los casos es un error. Y el día de hoy quiero aclararles a ustedes de qué se trata de forma muy general. Bueno, antes de eso, también es importante que ustedes también como público en general sepan que no solamente es difícil lo que son los síntomas que son muy comunes en todas las enfermedades de vías aéreas superiores, infecciosas sobre todo, que también la cronología, pues tenemos una forma de clasificarla, ¿no? Lo cual significa que cuando tengo un padecimiento agudo, cuando tengo un padecimiento que acaba de empezar, pues un padecimiento que tiene un mes que acaba de empezar, un padecimiento subagudo, es decir, que ya se está haciendo crónico, que ya está llegando a un punto en que quizás necesite más tratamiento, es de 4 semanas a 12 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 3 meses tenemos nosotros como pacientes para decir, ¿sabes qué? Tengo algo que se me está haciendo crónico, sí o no. Entonces, 3 meses sería el punto de corte. Y ya empezamos materia, que sería la rinitis alérgica. Y pues la verdad es que es un padecimiento muy común. Estamos hablando que más de 40 millones de personas en Estados Unidos lo padecen. Y puede suceder a cualquier edad, pero realmente lo más común es que suceda en niños o en adolescentes que empiezan, sobre todo con problemas de obstrucción nasal, que empiezan con estornudos que nosotros les llamamos en salva. ¿Por qué en salva? Son varios estornudos continuos, son 5, 6, 7, 8 estornudos continuos de un paciente, sobre todo en la mañana. Eso generalmente nos está guiando a un padecimiento alérgico. También otro de los grandes síntomas de esta enfermedad de la rinitis alérgica es una secreción, generalmente es hialina completamente, hialina significa transparente, y que tengan comezón en la nariz o comezón en los ojos o en el paladar. Este padecimiento sobre todo nos viene a nosotros mucho en la consulta por la obstrucción nasal. Son pacientes que tienen afectada la calidad de vida precisamente porque tienen muy tapada la nariz y no pueden respirar, no pueden respirar en la noche. Y sí, eso les afecta mucho la calidad del sueño y la calidad de vida en general, su capacidad de atención también. Es importante saber si hay alguna sospecha de rinitis alérgica en ustedes o en la familia, que la rinitis alérgica puede tener dos grandes vertientes. Una es estacional, quiere decir que yo con algo en un ambiente, no sé, en invierno o en verano, con las lluvias o en la primavera, cuando todo está en flor, pues me siento peor. Eso significaría que fuera estacional. Y cuando es perenne, es la forma de decir nosotros que dura todo el año sin distinción de temporada, ¿no? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Obviamente, como bien lo dice anteriormente, es importante el médico es el que tiene que hacer el diagnóstico, pero nosotros cómo lo encontramos, pues a través de la exploración física, ¿no? Nosotros vemos esa nariz
y hay datos muy, muy sugestivos de la alergia. Es algo, podemos ver también estigmas faciales. Tenemos una línea que se genera en la nariz que se llama el saludo del alérgico, por ejemplo. Y ya yendo a cuestiones más específicas, tenemos algo que se llama pruebas cutáneas, en la cual aquí les pongo una imagen y se les pone una pequeña incisión, un pequeño raspadito en la piel y se les pone la sustancia. Cuando nosotros hablamos, ya últimamente estamos más acostumbrados a palabras médicas, ¿no? Por lo del COVID, pero antígeno es una sustancia externa del cuerpo que nos ocasiona alguna cuestión, algún mal, ya sea alergia, como en el caso de rinitis alérgica, o en el caso ya de las cuestiones infecciosas. Pero entonces se le pone ya sea en la espalda o en el brazo estas sustancias y se ve la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que a veces en pacientes en menos de 2 minutos tenemos una reacción de pápula, que es un aumento de volumen enrojecido en el brazo, que habla que precisamente ese es el alergeno en el cual está ocasionando el problema nasal, y también hay pruebas en sangre. Y bueno, para no demorarme más, ya voy a ir al tratamiento. Y pues el tratamiento número uno, pues es control del ambiente. ¿Qué es control del ambiente? Pues quitar lo que son alfombras, cortinas, hacer un adecuado aseo de la habitación, evitar polvo. El polvo tiene lo que se llama ácaro y ese es el que causa gran parte de la rinitis alérgica. Nosotros, ¿cómo lo tratamos generalmente? Generalmente utilizamos antihistamínicos, utilizamos esteroides nasales y sobre todo lavados nasales para hacer un buen lavado y tener la nariz completamente limpia de todos estos alergenos, ¿no? En el casos más severos se puede utilizar esteroides sistémicos o una sustancia, un medicamento que se llama inhibidor de leucotrienos, que bueno, es todo un tema, pero básicamente esto era para que ustedes sepan en general qué existe para la rinitis alérgica. ¿Qué otros tipos de rinitis existen? Pues obviamente la viral, que vamos a ver más adelante. Existe la ocupacional, que es aquella que es esas personas que trabajan, por ejemplo, en el hogar, empleadas domésticas, con cloro, por ejemplo, sustancias tan fuertes a nivel de la mucosa nasal. También esas personas que trabajan en los salones de belleza, con las uñas, etcétera. Eso ocasiona a veces mucho problema de la nariz. A veces vienen a verme con problemas de dolor de cabeza y resulta que es nada más un factor ocupacional. Lo que se recomienda pues es usar cubrebocas o alejarse de la exposición de esa sustancia, pero a veces eso no es posible, ¿no? O cambiarla por otra, quizás también. Y bueno, la rinitis que sigue, que ven ustedes en sus pantallas, es la vasomotora, que esa es una de las más prevalentes. Significa que la nariz tiene un recubrimiento mucoso, como ven aquí en la imagen, y ese recubrimiento mucoso a veces no tiene un buen control el mismo cuerpo de ese recubrimiento, entonces tiende a estar siempre tapada la nariz, por eso la mala regulación que existe con la mucosa, y eso también tenemos pues tratamiento específico para eso. ¿Y qué es lo que sienten? Pues resulta que estos pacientes cuando entran de un lugar caliente a uno frío, por ejemplo, se les tapa la nariz, o están haciendo alguna actividad o comen, por ejemplo, o se exponen tantito al frío y se les tapa la nariz, eso podría hacer que tengan esa mala regulación, se llama autonómica de la mucosa nasal. Y bueno, la medicamentos, eso es importante. Hay medicamentos que no se deben de poner por cierto tiempo, entonces es muy importante siempre tener el control de un médico para decirles hasta cuándo se tienen que poner medicamentos tópicos. Y en las embarazadas también tienen una rinitis, que es una obstrucción nasal generalmente por el exceso de estrógeno y eso ocasiona una obstrucción nasal, ¿no? Todas las embarazadas pueden padecer de esto. El tratamiento pues es básicamente las nasales. Otra enfermedad, la rhinosinusitis. Vamos a enfocarnos ahorita en la cuestión bacteriana y las bacterias ahí se las puse, ahí están en la pantalla, es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Esos son los nombres de esas bacterias que son las más comunes. Y pues, ¿qué es lo que causa una sinusitis? Ahora sí, el término sinusitis o rinosinusitis, que es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Ahí les puse una foto en la cual se presenta la imagen de cómo se veían los senos paranasales, esas imágenes como rosas que se ven ahí, que son las cavidades, ¿no? Donde tenemos el recubrimiento mucoso. Y bueno, generalmente ya cuando es una aguda, se vería más fiebre, más dolor facial, y el moco es purulento, el moco es verdoso, es amarillento. Nosotros
cuál es el rol de nosotros como médicos, es revisar la nariz del paciente y uno de los criterios muy importantes, inclusive de la cuestión de Estados Unidos, ¿no? De la americana, es precisamente que veamos ese moco purulento que emerge de la nariz de un sitio específico para poder hacer el diagnóstico de acuerdo a los criterios americanos, ¿no? Y bueno, entonces, eso por una parte, la sinusitis es una cuestión que también requiere una exploración física, acuérdense de eso, no es nada más, como les comentaba al principio, no es nada más se me tapa la nariz y tengo sinusitis, eso no es así, así no es tan fácil, sino que se tienen que dar ciertos requisitos, ciertos criterios que se tienen que llenar y el tratamiento, pues en ese caso sería antibióticos, ¿no? Eh, También es importante, algo que siempre nos preguntan en la consulta es, ¿cuándo diferenciar? Ahorita vamos a ver algunos agentes virales, ¿no? Pero ¿cuándo yo diferenciar que es una rhinosinusitis viral? Que hay otros virus antes del coronavirus, bueno, hay algunos tipos de coronavirus anteriores y existen los rinovirus, por ejemplo, el parainfluenza también, por ejemplo, quedan las gripas comunes, las gripas estacionales. Y siempre nos preguntan, ¿cuándo sé que me infecté de sinusitis? Y aquí les tengo una de las grandes perlas que nosotros tenemos en nuestros libros que dice que es una infección que no se resuelve en 10 días, o sea, realmente una infección, tos, moco purulento, dolor de cabeza, etcétera, que no se resuelve en 10 días, o algo interesante, que empeora entre 5 a 7 días. ¿Por qué empeora? Porque la gente viral a veces puede entrar a tu nariz, puede infectar tu nariz y al momento de inflamar tus senos paranasales y tu nariz, ocasiona una sobreinfección bacteriana, ¿sí? Entonces, empezó un virus, sí, pero después puede ser que al tener la mucosa dañada, el agente bacteriano se aprovecha de esa lesión y empieza un sobrecrecimiento bacteriano que se ya va a adquirir antibióticos, ¿no? Y bueno, también como te comentaba, la faringoamigdalitis bacteriana se da, pues generalmente es viral en el 70-85% de los casos. Por eso es importante observar al paciente y hacer un análisis y una exploración física. ¿Cuál es el agente causal que se dice más común en la cuestión bacteriana, que es una bacteria que infecta las anginas o la faringe, la parte de atrás de la garganta? Se llama estreptococo beta hemolítico del grupo A. Eso se da más en niños y adolescentes. Nosotros en general pues estamos checando eso porque esta enfermedad, esta agente causal puede causar algunas complicaciones, ya sea inclusive reumáticas, por ejemplo. Niños y adolescentes lo pueden cursar. Se habla de que puede dar de forma estacional en primavera y en invierno. Como todas las enfermedades infecciosas de vías aéreas superiores, pues se transmiten con la saliva o con el estornudo, con la tos. Recordamos todo esto, la sana distancia, ¿no? La sana distancia de 1,5 metros, 1 metro, etcétera. También la preocupación, ¿no? Que ahora todos nosotros hemos vivido de si las cotas de flush se llaman, cuando estornudas y toses, quedan suspendidas en el aire y cuánto tiempo. Entonces, realmente, desde antes del COVID, todas las infecciones respiratorias, pues se transmitían igual, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería los grandes síntomas de esta enfermedad? Pues dolor de garganta, fiebre, dolor al deglutir. Puedes tener algunos bolitas en el cuello, se llaman ganglios inflamados, son bolitas en el cuello que se inflaman. Y pues nosotros veríamos pues esa imagen que les estoy poniendo yo en la pantalla también, que es natas de pus, ¿no? Natas de pus que ya hablan de una complicación, que hablan de algo bacteriano. Los virus no hacen eso y por eso es importante andar checando a nuestros pacientes en la consulta. También existen cultivos, hacemos el famoso exudado faríngeo. El exudado faríngeo, si alguna vez lo han escuchado, pues sí les quiero poner un énfasis que el exudado faríngeo, así como es conocido, es básicamente para descartar esta bacteria que les acabo de decir, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta es la razón por la cual hacemos exudado faríngeo. También existen en el consultorio pruebas rápidas de antígeno para ver toda esta bacteria y algo que se llama antistreptolicina, sobre todo también que también yo a veces escucho en la calle que la gente habla de los anticuerpos, que bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Lo que la gente ya estudia y lee y que ya sabe de antígenos y sabe de anticuerpos, y pues las antistreptolicinas justo son anticuerpos que se generan del estreptococo beta político. Al estar expuesto al estreptococo, generas antistreptolicinas
y se habla que si están muy elevadas, habla de un gran porcentaje de gran exposición y de un padecimiento crónico, que les estoy diciendo que es más de 3 meses, ¿no? El tratamiento básicamente es antibióticos y eso se lo haría pues el médico que los viera, ¿no? Ahora vamos a los temas más difíciles, ¿no? Más difíciles. Tuvimos una probada de las infecciones fuertes, infecciones virales que pudieran complicarse pues desde 2009, 2010 con esta gran epidemia de la influenza H1N1. Sabemos que pues es un virus RNA, se transmite igual por las gotitas que les dije de flush, es estacional. La influenza siempre ha estado y siempre está, nada más que hay diferentes como serotipos, diferentes formas de influenza que ha habido a través del tiempo. Y entonces al mutar el virus, pues nos vuelve a dar influenza. Por eso es tan importante vacunarnos cada año. Aquí de forma resumida le puse vacunas. Hay que vacunarnos porque el virus de la influenza, pues como es posible que no tengamos los anticuerpos necesarios para la siguiente mutación, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son quizá un poco más parecidos al COVID, que significa pues una debilidad muy grande, un dolor muscular, una fiebre y la tos que posiblemente tenga una afección pulmonar, ¿no? En forma de neumonía. Aquí también tenemos lo mismo que ustedes ya saben, que también ya son expertos en antígenos. Ya todo el mundo habla de PCR, es una cosa increíble e impresionante, que sería el diagnóstico de influenza realmente, ¿no? Y el tratamiento, pues, son antivirales de la influenza, pues puede quedar quizá un poco más tranquilidad de que ya hay un antiviral totalmente, hay antivirales totalmente comprobados, ¿no? Para la influenza y se dan sin ningún problema y ayudan bastante, pero no hay nada que supere a que no evitemos la vacunación cada año. Hay que vacunarnos cada año para influenza y pues ese sería mi mensaje en cuanto a influenza, ¿no? En el SARS-CoV-2, pues también hay un gran conocimiento en la población sobre esta enfermedad. Es un virus también de RNA llamado SARS-CoV-2. Y pues todos sabemos que empezó en China, o sea, pues en Wuhan, eso es donde está establecido. Están haciendo investigaciones, de hecho, a ver qué pasó justo en ese mercado de animales en el 2019. Y pues los síntomas típicos son pues fiebre, dolor de garganta, tos, también disnea. Esto es algo importante porque ya la disnea pues te puede hablar más de un problema pulmonar. Uno de los síntomas que emergió cuando recién empezó la enfermedad, algo que empezó a emerger poco a poco a través de casos clínicos y después series de casos que nos estuvieron diciendo lo que estaba pasando con estos pacientes recién infectados cuando no había vacunas, empezamos a ver ese síntoma que nos atañe a nosotros como otorrinos, que es hiposmellanosmia, que significa una disminución en la capacidad de detectar los olores o una ausencia completa para detectar olores, ¿no? Y eso obviamente a veces no lo sabemos como pacientes, pero la nariz sí tiene mucho que ver con nuestra capacidad de degustación de los alimentos. Entonces, si yo tengo nariz tapada, si yo tengo problemas nasales crónicos, yo voy a tener menor percepción de la degustación porque una gran capacidad de la riqueza de los alimentos lo da la nariz. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Entonces, estos pacientes pues empezaron a entrar, ahorita hasta la fecha sigue habiendo este síntoma de disminución de la olfacción que ha sido asociado incluso a buen pronóstico, a disminución en las tasas de hospitalización o inclusive en los pacientes hospitalizados les va mejor. Entonces, algo interesante que este virus, como muchos otros virus que, bueno, que no estamos viendo el día de hoy, tienen esa capacidad, esa posible capacidad neurotrópica, que significa que les gustan los nervios. Le gusta extenderse a través de los nervios, es una de las grandes teorías del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué otras cosas hemos visto nosotros como torrinos en cabeza y cuello del coronavirus? Pues hemos visto que también el coronavirus puede causar tiroiditis, que es una enfermedad de la tiroides. Les adelanto que estos son puros celes de caso. También ha afectado con parálisis facial, pacientes que sin parálisis facial presentan el virus y después se afecta su nervio. Laberintitis, que perdón por la palabra así totalmente médica, pero significa problemas de oído interno, que significa vértigo, de forma resumida. Problemas de audición, que no escuchen de repente, súbitamente, de un día para otro, o inclusive alteraciones orales como son disminución de la salivación, aftas o algún otro problema en la boca.
Y bueno, el diagnóstico, pues ya lo sabemos, PCR, ese es el mejor diagnóstico, también existen los antígenos, pero bueno, PCR es el mejor. El tratamiento, pues también ahorita controversial, se sigue analizando cuál es el mejor antiviral. El tratamiento soporte siempre es importante, con algún analgésico. Si tienes la nariz tapada, pues obviamente el lavado nasal. Y pues obviamente como la influenza, las vacunas es la mejor solución que existe para evitar un coronavirus, sobre todo grave, ¿no? Ya sabemos eso. Ha habido pacientes que se enferman varias veces de coronavirus, eso también lo sabemos a pesar de estar vacunados, pero pues es parte de también la mutación del virus, como le decía la influenza. La influenza nos tenemos que vacunar cada año, el coronavirus pues está por verse, ¿no? Pero probablemente sea lo mismo. Les agradezco muchísimo la invitación, espero les haya servido esta información y pues estoy para servirles. Gracias.